Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta clase de comunicación y tecnología. Este videíto es un poco para repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la clase número 2, con el ejercicio que estuvieron realizando allí y con las pautas y condiciones para el trabajo número 1 que tiene publicado en esta misma clase. Como bien dice en esta presentación, vamos a hablar del enunciador y el enunciatario, que fue como el ejercicio y el tema con el que estuvieron trabajando en estas últimas semanas. Y para eso voy a retomar nuevamente los ejemplos que tenían allí. El primero tiene que ver con una definición, ¿sí? Es una definición de qué es el dato y tiene las tres acepciones con la definición en latín. Em, a ver, cuando estamos hablando de enunciador y de enunciatario, estamos hablando de figuras que se construyen, que generalmente está bien que las asociemos con el emisor y el receptor, porque bueno, es la primera forma, el primer acercamiento que tenemos a pensar quién está diciendo lo que se está diciendo o escribiendo o dictando, ¿no? Pero cuando en este ejercicio, digamos, la idea era poder pensar en las huellas, en las marcas que hay en el texto, o sea, en la enunciación, que nos permitan reconocer quiénes son los enunciadores y los enunciatarios. En este caso, las huellas tienen que ver con cómo está escrito el texto, en cómo está presentado los ítems, cómo dice la palabra dato, bueno, acá no me quedó en negrita, pero en el portal estaba en negrita, dice del latín datum, lo que se da, y después tiene tres definiciones como información, como documento, como información dispuesta. Entonces, hay una forma de presentar el texto que ya está preestablecida, que es un tipo textual y un género académico de definición preestablecido. Nosotros como lectores, pero también como enunciatarios, nos posicionamos de una manera determinada al encontrarnos con un formato de texto, definición de diccionario. ¿Sí? Algunos de ustedes en las respuestas decían, bueno, en la Real Academia es el enunciador. No sabemos quién es el enunciador. Puede ser que el texto sea de la Real Academia o de algún diccionario así. Pero lo que importa es que el enunciador se construye, que algunos lo habían puesto y estaba muy bien, como el poseedor del conocimiento, como el poseedor del saber que lo expone ahí, que lo deja en un lugar para ser leído, para ser consultado. Y claramente está pensando allí a un enunciatario que no conoce la definición o no conoce cuál es esta palabra, pero que sí conoce el formato textual. Bien. El segundo ejemplo, que era un poco más rico, quizá para jugar con el tema de los tipos textuales o los géneros discursivos, es un extracto de un texto, de un libro, se llama Capitalismo de Plataforma, en donde, eh, si se quieren, hay una aproximación a una definición también de datos. Fíjense que los tres ejemplos, quienes pudieron recorrer los tres, el foro y ver los tres son definiciones de qué es un dato, qué es el dato, ¿sí? Pero de formas muy distintas. Por eso también era el ejercicio, bueno, eh, a ver, algunos pusieron que el enunciatario se acerca ahí porque no sabe y quiere conocer. Bueno, sí, eso puede suceder para cualquiera de los tres casos, pero se construyen de maneras muy distintas. Bien, en este caso estamos hablando de un escritor. El escritor es el emisor en este caso. Pero ¿cómo se construye en este texto? ¿Cómo aparece ahí, acá en este texto? Claramente es un género argumentativo. Algunos habían puesto que esto era descriptivo o una definición académica. Esto es argumentativo porque este autor está poniéndose en debate con otros, está teniendo cuidado, está queriendo ser cauteloso, está queriendo advertirnos sobre algunos ítems y de nuevo, la consigna era por las huellas. ¿Cómo es que nos damos cuenta de que esto es así? ¿Cómo es que nos damos cuenta de la construcción del mensaje? Primero que nada, el texto ya parte hablando de un en primer lugar. O sea que hay varias acepciones, varios ítems que se van a desarrollar a lo largo del texto. Y eso sucede cuando estamos generalmente argumentando, defendiendo alguna causa o dando elementos para que nuestro oyente, en este caso vamos a decir el enunciatario, tenga en cuenta. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, esto. Entonces es el primer indicio de que esto es un texto argumentativo.
En primer lugar, distinguiremos datos de conocimiento. Bien, perfecto, ya arranca con una postura, ¿sí? Bueno, los datos pueden implicar conocimiento, no es una condición necesaria, sí, también esa cosa que no es tan asertiva y cerrada como es una definición de diccionario, en donde las definiciones son una, ¿sí? Te lo pueden poner en tres acepciones, pero uno agarra la primera o la segunda y se queda con esa. En cambio acá ya debate o discute o pone en tensión dos maneras de mirarlo. Bien. Después sigue, bueno, son entidades grabadas, son sensores para ser capturados, los datos no son inmateriales, como cualquier medida de consumo. Y el otro ítem, que acá no se los puse por una cuestión del espacio de la platilla, tiene dos notas al pie, dos notas al pie que tenían los numeritos 6 y 7, que de nuevo es para ampliar la información, para acercarnos más conocimientos al respecto o para que vayamos a chequear aquello que el autor pone acá. ¿Sí? De nuevo, son insumos, son herramientas que nos dan los textos argumentativos. Pero fíjense, esta es una marca muy interesante, la primera era la del primer lugar, y acá otra que dice, también deberíamos ser cautelosos con pensar que la recopilación y el análisis de datos no tienen complicaciones, no son procesos automatizados. Este también deberíamos ser cautelosos, me parece que encierra un montón de elementos que nos van a entender el tipo de enunciador que se está construyendo allí. ¿Sí? Es un enunciador que está posicionándose en algún lugar, que está dándonos definiciones, pero que nos las está dando anclada a una guía de pensamiento que viene llevando a lo largo de todo su texto y todo su libro. Pero al mismo tiempo me parece interesante esto de que dice, bueno, deberíamos ser cautelosos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Deberíamos. ¿Sí? Él, como autor, ¿sí? Entonces ahí están las huellas en donde marca quién es el enunciador y quién es el enunciatario. ¿Sí? Nos involucra a los lectores como los que estamos allí conformando esta enunciación. No somos ajenos a lo que nos está diciendo. Porque ¿qué pasa? Si estamos leyendo esto, nos estamos apropiando, estamos ya debatiendo con él, si estamos a favor, si estamos en contra. Pero acá él nos advierte, nos involucra en esta definición y nos pide que seamos cautelosos. Nos está hablando a nosotros que quizás somos lectores que nos acercamos por primera vez a su texto y coincidimos en lo que dice o lo que no. Pero también está debatiendo con otros académicos, por ejemplo, que también escriben libros y textos sobre datos y algoritmos, y él dice, bueno, ustedes también deberían ser cautelosos. Es una forma, digamos, de involucrar a otro tipo de destinatarios de su texto. Y por último termina con esta pregunta, ¿qué es lo que se graba? No es una pregunta a ser respondida en el foro, sino que justamente es una pregunta que queda abierta en su texto. Es una pregunta que, retórica, si se quiere, que toma el autor y la deja ahí para que nosotros podamos reflexionar, que podamos analizar con respecto a lo que nos viene diciendo y tomar esta pregunta como cierre de este pequeño, obviamente, fragmento del texto. No sigue a continuación con lo que se graba es una definición, sino que es un debate que le está postulando en este texto de estilo académico, de estilo argumentativo sobre todo. Y el tercer ejemplo es una definición también de la Big Data y los datos, pero yo les pregunté varias veces en el foro y no lo han retomado, sobre, bueno, cuáles son las huellas, cómo se construye aquí el enunciador y el enunciatario. Y me parece interesante que ya también arranca con algo que define qué tipo de enunciaciones estamos con la que tenemos enfrente, que es si alguna vez queremos llegar a una definición. No está este texto involucrado ya en un debate previo. Más bien se presenta como una receta, se presenta más como un elemento a tener a mano por sí. ¿Sí? No es una definición académica, si se quiere, del ámbito de divulgación científica. ¿Sí? Es una serie de recortes y de ítems a tener en cuenta. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Sobre todo por cómo está presentada la definición. No es un texto, no son como en el primero, que es una definición de diccionario, en donde hay acepciones, sino que son ítems. La Big Data debe estos elementos, debe involucrar cómputos, debe entremezclar gestión, debe ir, ¿sí?
Y continúa con la ciencia de datos. Debe, ¿sí? Sí, 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 sí. Y de nuevo, yo les preguntaba, cómo se construye acá al enunciatario? ¿Sí? Cómo el enunciador, quien escribió, quien pensó ese texto, pensó en quien lo está leyendo, ¿sí? Es como una receta. Si usted quiere hacer ciencia de datos, debe tener en cuenta estos ingredientes, estos ítems de aquí en más. Y termina con, todo esto está muy lejos de una definición adecuada. El mismo texto se hace cargo de su falta de cientificidad al respecto y dice, en parte debido al gran dinamismo que hay alrededor de estos conceptos. Y lo deja como abierto, bueno, quien tenga ganas de estudiar, leer y definir esto, que lo vaya y que lo haga en otro lugar. Entonces, este no es un texto de género académico formal, sino podríamos decir más de interés general. ¿Sí? Está en un blog, está en una revista online. No hay, les puse lo de Schreber porque es el modo de citar los sitios web, que eso lo vieron en la clase 3 sobre paratextos y las normas APA, cómo se cita el sitio web. Yo veo el sitio web y veo la información para poder citarlo. Ahora, no es que esa persona sea el autor de quien haya escrito esto, ¿sí? Sino que es un blog general donde no hay muchas veces, digamos, autores concretos y específicos como el caso del texto anterior. Entonces, para tener en cuenta, ¿sí? Cosas que ya vimos en la clase anterior. Los textos son objetos complejos, entonces no se preocupen si ustedes no lo ven como algo tan claro, si este texto tiene que ser de un tipo de género o un tipo textual o tiene que haber un enunciador y enunciatario específicos y concretos, porque no son simples, no son sencillos, más interesante el texto, más complejo va a ser seguramente. Poseen una dimensión enunciativa por la cual, en función de lo que se quiera comunicar, para lo que fue previsto, presenta un modo particular de construcción del enunciador, del referente y del enunciatario. El referente, acá no lo problematizamos, pero tiene que ver con de qué está hablando o a qué se hace referencia en el texto o en la enunciación. Entonces, la enunciación se construye en este texto que nosotros tenemos enfrente, o a veces en la escucha cuando es un discurso que se está dando de manera oral. ¿Sí? Ahí se construye. Los textos responden a características genéricas vinculadas con prácticas discursivas históricas y socialmente determinadas. Por eso nos fue para todos muy fácil distinguir una definición de diccionario de las otras dos que para muchos les resultó complejo, como que no fue tan claro qué tipo de texto era. En cambio, con el primero no hubo dudas. ¿Sí? Históricamente entendemos que es una definición de texto, de concepto. Y los textos presentan características composicionales que remiten a formas prototípicas de organización, secuencias textuales como, ya vimos, narrativas, descriptivas, positivas. Entonces, estos tres puntitos que yo les pongo acá son herramientas, como les decía yo, como recetas, para que puedan pensar cada vez que se acercan a un texto. Leen cualquier texto, ¿sí? Vamos a ir viendo luego un chat de WhatsApp, una nota periodística, una publicación en un muro de una red social y un texto académico. Ustedes tienen que poder tener estas tres herramientas presentes, ¿sí? Tienen que ver con, por un lado, decir, bueno, ¿qué tipo de texto tengo yo enfrente? Que me organiza la información, ¿sí? No es lo mismo que sea un diálogo a que sea un texto narrativo. Entonces, al poder distinguir ese tipo de texto, ya me organiza la información, me predispongo de una manera distinta a la lectura. Y muchas veces, por ejemplo, con el diálogo, es muy común que ya la misma estructura, como les decía yo, la definición de diccionario, es visual, ¿sí? Vemos la estructura visual y ya nos posicionamos ante qué texto estamos. No hace falta ni siquiera empezar a leerlo para entender eso. Después, las características genéricas o de género tienen que ver con sus dinámicas históricas que se van modificando, se van transformando a lo largo del tiempo, pero están determinadas. Entonces no podemos decir que algo es del género periodístico cuando en realidad estamos hablando de un género científico o de académico. ¿Bien? Y el primer punto tiene que ver con esto que venimos hablando del enunciador y enunciatario, que retomamos acá. El enunciado es el producto de la enunciación, eso que queda allí escrito o que se ha dicho oralmente. Bien, es eso, que está ahí. Ahora, el enunciador
si bien podemos relacionarlo con el emisor, para hablar de enunciador, no coincide con la figura. Y acá alguien lo dijo en un foro y me pareció muy bien. Nosotros, sujetos, personas, ¿sí? Tenemos un nombre, un apellido y tenemos muchas funciones sociales y culturales. Y nos posicionamos como enunciadores de diferentes contextos y en diferentes momentos. Entonces, tenemos que reconocer a nuestro enunciatario para poder posicionarnos como enunciador. Entonces, mi nombre es Julieta y tengo muchas funciones a lo largo del día y no le hablo de la misma manera o no me comunico de la misma manera en mis vínculos acá personales dentro de mi casa que cuando voy a la verdulería, que cuando hablo con un jefe, que con ustedes que son estudiantes. Entonces nos posicionamos como enunciadores en contextos y en situaciones y en vínculos específicos. Y ahí se construye y funciona el enunciador dependiendo del enunciatario, ¿sí? Uno no anda siendo enunciador solo por la vida, ¿sí? Sino que se construye y depende 100% del enunciatario a quien se quiera, vamos, emitir, hacer llegar el mensaje. Y por lo tanto, el enunciatario no coincide con la figura del receptor 100%, sino que se construye y se reconoce en el enunciado. Esto de reconocer es muy interesante para que pongan en ejercicio si quieren este año de elecciones, en donde, bueno, es toda una rama del análisis del discurso que tiene que ver con los tipos de enunciador y enunciatario que se generan en los tipos de discursos políticos o publicitarios, pero muy brevemente y como punta para quienes les interese. Nosotros somos sujetos, les decía, somos personas y tenemos funciones sociales, culturales. Ahora, somos todos ciudadanos de Argentina o de la provincia de Santa Cruz en este caso. Y va a haber elecciones. Y van a haber un montón de políticos que nos van a estar hablando porque todos quieren capturar nuestro voto. Ahora, en algunos nos vamos a reconocer y en otros no. ¿Sí? Nos vamos a reconocer bien o mal, pero nos vamos a reconocer. En eso que va a estar diciendo ese político en la campaña, nos vamos a reconocer. O vamos a reconocer a otros, ¿sí? Pero nos vamos a reconocer en nuestra función de ciudadanos, ¿sí? En nuestra función política de ejercer nuestro rol de derecho a votar o elegir o a que nos representen, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos vamos a reconocer en todos. Entonces, eso es como, si quieren, interesante para que puedan implementar como ejercicio. Bueno, entonces, el enunciatario es quien recibe el mensaje, por eso lo del receptor, está bien, ahí sí coincide receptor y enunciatario coinciden porque es el que recibe. Ahora, a diferencia, el enunciatario decodifica e interpreta el mensaje. El receptor no necesariamente, cuando hablamos en funciones de la estructura comunicativa de Jacobson, no necesariamente interpreta el mensaje, lo recibe nada más, llega. Pues hay otros canales para ver si funcionaron o no. En cambio, el enunciatario tiene que poder decodificar e interpretar ese mensaje. Entonces, de nuevo, cuando yo les preguntaba con los ejemplos anteriores cómo se construye el enunciatario, es porque el enunciador está yendo o buscando esos saberes previos, ese baje cultural, esas condiciones que tiene el enunciatario para interpretar el mensaje o el enunciado, ¿sí? Porque esté escrito ahí, no lo vamos a entender todos de la misma manera. Lo vamos a entender dependiendo de nuestras lecturas, nuestras interpretaciones, nuestros saberes previos. Vamos a poder, en eso que yo les marcaba del texto de Sminsek, vuelvo, dice, también deberíamos ser cautelosos con pensar que la recopilación, bueno, dependiendo de nuestros saberes previos y los textos que hayamos leído sobre el debate, podríamos quizá decir, está discutiendo con tal o cual autor. O no, o solamente lo entendemos como una advertencia hacia nosotros. Me está diciendo a mí que no tengo que confundir tal cosa con tal otra. Bien, entonces eso depende 100% de cómo nos podamos reconstruir o posicionar como enunciatarios. Y lo mismo acá. Yo les preguntaba a ustedes, como estudiantes de esta carrera de ciencias de datos e inteligencia artificial, si para ustedes, que no son la norma, si no son cualquier persona, son personas que están estudiando una carrera de ciencias de datos e inteligencia artificial, que tienen ciertos intereses sobre la temática, si para ustedes esto era suficiente como definición y les parecía que acababa y llegaba a todos los elementos que tiene que tener la idea de la Big Data. ¿Sí? Entonces, por ahí para alguien que no tiene idea absolutamente nada, es la primera vez que ve la palabra Big Data,
dice, ah, mirá, sí, está bien, entiendo a qué se refiere. Ahora, para quienes ya vienen con algunas lecturas previas, esto le puede parecer como escueto, le puede parecer poco, ¿sí? Lo mismo que la definición del diccionario. Dice, bueno, sí, pero acá no está teniendo en cuenta porque este enunciador se construye como con mayor conocimiento, con mayor saber. Entonces, de nuevo, el enunciatario no es pasivo, no es la persona que lee o que escucha el mensaje. No, ese es el receptor. ¿Sí? El receptor puede, no estoy diciendo que lo sea, pero puede llegar a ser pasivo. En cambio, el enunciatario está presente, está activo en esa construcción del mensaje, ¿sí? Comprende desde sus propias condiciones culturales, sociales, de ellos, sus bagajes previos culturales, y sus lecturas previas y sus saberes previos. ¿Sí? Se va construyendo y va interpretando ese mensaje. Entonces, de nuevo, cuando les digo este ejercicio que vamos a hacer este año de elecciones, lo piensan así. ¿Sí? Entonces ustedes rápidamente van a poder captar si ese político está diciendo algo, por qué lo está diciendo. Usted ya lo conoce, porque el año pasado votó tal ley, o porque cuando fue candidato tal cosa, o se está peleando con tal otro. Eso lo tenemos porque es algo que circula en los medios y que respiramos prácticamente, ¿sí? Pero en el ámbito académico es un poco más difícil porque por ahí no estamos tanto en los debates, entonces hay que ir haciendo ese trabajito de a poco. Bueno, espero que este pequeño video y este ejercicio de retomar los ejemplos les haya servido para aquellos que tenían dudas, que me habían dicho que todavía estaban confundidos con la definición o con la diferenciación. Eh, si quieren, digamos, volver a traer más ejemplos o hacer preguntas al respecto, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Los foros de consultas van a quedar abiertos. Ahora, el foro de los ejercicios ya lo cierro porque si no va a ser queda cerrado desde hoy porque si no va a ser eterno. Y además, porque pasamos ahora a la parte formal de la clase, que tiene que ver con que hoy, martes 10 de abril, se habilita el cuestionario evaluativo obligatorio de la unidad número 1. Bien, este cuestionario va a estar abierto 2 semanas, que es lo que suelen estar abiertos los cuestionarios o las entregas de trabajo, con la opción de extenderlo un poquito más. Yo no tengo problema, pero dos anotaciones con respecto a esta. Una es que es un cuestionario bastante sencillo, porque es más un cuestionario de control de lectura, ¿sí? Venimos viendo cosas muy explicativas hasta ahora, entonces no hay tanto para poner en tensión o debatir, sino más para explicar o tomar definiciones. Entonces, esa es digamos, el objetivo de este cuestionario, por lo tanto no es complejo, no va a ser algo difícil de resolver. Y aparte porque el 2 de mayo ya sí van a tener la consigna de la siguiente unidad. Entonces, si ustedes quieren, me escriben, me avisan y yo lo extiendo un poquito más, pero mi recomendación es que lo puedan resolver antes, ¿sí? Insisto que cualquier cosa me escriben. Y hablando de escribir, yo les había hecho el comentario de que me escribieran en el chat si había alguna inconveniente, pero no sé por qué, eso me escapa absolutamente. No está funcionando ese chat, así que utilicemos los foros de consulta. Yo cada vez que entro hago un repaso por todos los foros de todas las clases a ver si hay alguno nuevo, así que ustedes cualquier duda, si tienen dudas de la clase o alguna cosa, la escriben ahí en los de consulta y yo les respondo por ese medio, ¿sí? Bien, cuestionario, por lo tanto, es multiple choice, verdadero o falso, ¿sí? No unir definiciones, pero no tienen que hacer ustedes una producción, no tienen que escribir algo concreto. Las preguntas son aleatorias, así que si las hacen con otra persona no les van a tocar las mismas preguntas. Eh, Esto, bueno, es una cuestión del control de la plataforma, pero al mismo tiempo les pido por favor seriedad y compromiso de parte de ustedes, porque es algo bastante sencillo de hacer. Y incluye las 4 clases, ¿sí? La primera, que fue sobre comunicación humana, formas, dimensiones y sentidos de la comunicación, distintas modalidades de comunicación según sus ámbitos y sus fines. La segunda es la construcción discursiva, esto que vimos recién, enunciador y enunciatario y funciones del lenguaje. Clase número 3, para textos, tipos textuales, géneros discursivos y normas APA. Muchas gracias a los que me siento ya Instagram, a los que me comentaron sobre las normas APA, que por ahí vi que había gente que no las conocía y demás. Es por ahí mucho, ¿sí? En el cuestionario van a encontrar 2 o 3 preguntas con respecto a, bueno, cómo
qué es lo importante, digamos, para poner las normas APA. No es que les estoy pidiendo que vayan a dar detalles sobre cómo se cita tal o cual cosa. Pero el archivo que yo les comparto sobre normas APA es un regalo para que lo tengan y que lo usen siempre que vayan a hacer algún tipo de producción académica, ¿sí? Cuando vayan a escribir un informe, los parciales que por ahí son domiciliarios, lo que fuera, e incluso para videos, que recurran allí porque ahí van a tener, igual yo les puse el link porque hay cosas que se actualizan, así que también para que chequeen sobre cómo citar las fuentes, ¿sí? Si yo digo, bueno, el texto es Mises, capitalismo en plataforma, bueno, ¿cómo es que se pone eso al final del texto? O en esto, o en una presentación, si ustedes van a tomar citas de los textos, tienen que poder ponerlo allí también. Y después, eso para la referencia bibliográfica al final del video, texto o presentación, pero también cuando en el medio de un texto que están escribiendo pone, bueno, como dice Smisek, tal cosa, entre comillas, cómo tienen que ponerlo. Más adelante vamos a retomar el tema del plagio también, que viene como de la mano, ¿sí? Así que por favor revísenlo, ténganlo siempre a mano cada vez que vayan a a hacer algún trabajo. Bien, y la clase número 4, que es la que tienen aquí a continuación, es sobre comunicación de las organizaciones, comunicación interna y externa. Hasta el momento estamos viendo como cosas que tienen que ver con la estructura de la comunicación o de los textos, ¿sí? Como vimos viendo estas tres clases, cuáles son sus componentes, cuáles son los elementos, cómo reconocemos un texto de otro. Y en esta primera clase quizás ya nos metemos en un terreno más específico sobre una definición de comunicación pensada desde las organizaciones, ¿sí? Es como una pata que nos va a poder ayudar a pensar los temas que vienen en las próximas unidades con aspectos más macros de la comunicación sobre la sociedad de la organización, perdón, la sociedad de la información, del conocimiento, sobre qué pasa con las intersecciones dentro de las redes sociales, internet y demás. Pero acá en esta clase van a tener una definición sobre la comunicación de las organizaciones, sobre cómo se estructura, los tipos de organización para poder pensar. Esto también son elementos y estrategias para el trabajo final o trabajos propios de ustedes. En otras cursadas les ha servido mucho esta herramienta para eso, para pensar el lugar en el que están. Y particularmente lo que nos interesa acá es pensar la comunicación interna y externa, ¿sí? ¿Cuáles son los canales de comunicación interna y externa en una organización o institución? ¿Y cuáles son los elementos específicos que se pueden poner en juego para llevar a cabo este tipo de comunicación? ¿Sí? Y por último, un apartado, algunas tips y recetas sobre qué es un comunicador o cuáles son las funciones de un comunicador dentro de una organización, ¿sí? Bueno, de nuevo, el cuestionario está abierto y habilitado hasta el 25 de abril. Incluye estas 4 clases. Antes de empezar, tengan leídas las clases, porque insisto, es más un control de lectura. Los textos los pueden tener, pero bueno, digamos, tienen que leerlos previamente. Tienen 2 intentos, o sea que si ven que en el primero no les fue muy bien o no quedaron conformes, pueden volver a hacerlo. No es necesario que sean seguidos los intentos, sí pueden hacer uno y decir, bueno, termino de leer o no sé, repaso lo que me faltó y lo vuelvo a hacer en unos días. Y tienen sí un periodo de 30 minutos para hacerlo, ¿sí? O sea, una vez que empiezan, tiene 30 minutos y a los 30 minutos se le termina. Así que por eso les digo, no vale la pena que vayan leyendo en el medio, lean y después se ponen a hacer el examen tipo cuestionario. Creo que les he dado toda la información que tenía que darles. Cualquier cosa ya saben, queda abierto el foro de consultas de esta clase para que hagan todas las preguntas que sean necesarias y les iré respondiendo. Que tengan excelente semana y un saludo para todos y todas.